días a todos, un gusto estar acá. Comienzo por un recuerdo reciente. Hace un par de años volví a Harvard Business School a buscar a un profesor con quien había escrito, o fue mi director básicamente como de la tesis que fundamentó lo que fue o lo que es hoy en día Refinancia. Lo fui a buscar en la escuela de negocios, que resulta que dentro de la universidad queda al otro lado del río Charles. No lo encontré, me dijeron que había cambiado de oficina. Es un señor un profesor que ya tiene una edad muy avanzada, se llama Howard Stevenson, muy reconocido. Me dijeron, no, su oficina está al otro lado del río, muy cerca al Kennedy School. Entonces me fui caminando, crucé el Charles River, llegué a una avenida que se llama Memorial Drive, y entrando al Kennedy School, lugar por donde había caminado muchas veces en la época en que hice mi MBA, encontré que había una especie de monumento a JFK, John F. Kennedy, por eso se llama el Kennedy School. Y nunca me había detenido a ver ese monumento. Paré y vi una frase que estaba escrita, que resulta ser una frase que dijo John F. Kennedy unas semanas antes inclusive de posicionarse como presidente de los Estados Unidos, en un momento muy interesante de los Estados Unidos. La frase decía algo así como: "From those to whom much is given, much is expected". De aquellos a quienes mucho se les ha dado, mucho se les espera, mucho se requiere. De aquellas personas que han recibido mucho se requiere. Me marcó la frase, eso hace un par de años. Y empecé a entender un poco el contexto de esa frase, por qué la dijo, y empecé un poco a reflexionar sobre qué significa esa frase para nosotros, las personas que han estado hablando en este escenario, para nosotros los que estamos acá en el público. Y tal vez lo que más se debe esperar de una persona, fue mi pensamiento, tal vez lo que más se debe esperar de una persona que ha recibido mucho es que sueñe en grande, es que de verdad tenga grandes aspiraciones. Si tiene la oportunidad, si tiene el espacio y si tiene la fuerza, pues qué mejor que las personas piensen en grande. Pero después de este pensamiento, pienso que hay que entender qué significa pensar en grande, y de pronto entender que hay una serie de reglas para pensar en grande. Porque pensar en grande o tener grandes sueños están muy cerca de llegar a la fantasía. Hay una línea, yo creo que muy tenue, de saltar de grandes sueños a grandes fantasías. Y entonces se me ocurrieron, a partir de la experiencia que hemos tenido en Refinancia, un par de ideas que soportan el pensar en grande, que son, por lo menos en mi entendimiento, una serie de reglas para pensar en grande. Voy a hablar de 3 reglas para pensar en grande. Primera regla: profundidad. Yo creo que es importante para nosotros culturalmente, Colombia, culturalmente, entender que improvisando se llega hasta un punto, pero de ahí para adelante de verdad se requiere profundidad, de verdad se requiere un conocimiento mayor y superior sobre un tema para poder tener un criterio avanzado sobre ese tema y poder tomar las decisiones adecuadas sobre ese tema. En Refinancia nos hemos enfocado a atender personas que tienen dificultades con su crédito o que tienen limitación en acceso al crédito, y para poder ofrecerle soluciones a estas personas hemos tenido que ir muy profundo en determinar comportamientos de pago y qué explican los comportamientos de pago. Ser profundos es difícil, ser profundos
requiere mucha disciplina. Leí hace unos años también un libro que se llama Outliers, de un escritor que se llama Malcolm Gladwell. Y una de las cosas que dice, Outliers es básicamente un estudio sobre personajes sobresalientes. Y parte de la conclusión de Malcolm Gladwell, el escritor, es, hombre, para estos personajes sobresalientes, haber llegado a ser sobresalientes, les tomó muchísimas horas. Es más, el estudio dice son 10.000 horas las que se requirió para estos personajes llegar a ser superiores en conocimiento y en habilidades. Pasa igualmente en los deportistas, tanto que hemos escuchado últimamente sobre deportistas exitosos colombianos. Y lo primero que uno oye de ellos es sacrificio, disciplina, dedicación, renuncias a cosas que no son las importantes. Entonces, el concepto de profundidad creo que es fundamental para llegar a observar más allá de lo evidente y poder construir un proyecto, un negocio, una idea con mayor probabilidad de éxito. Entonces, el primer concepto es profundidad, o la primera regla para pensar en grande. Segunda regla, ¿quién nos acompaña en este recorrido? Entonces, la segunda regla es estar bien acompañado en este recorrido. Estas son cosas que hemos oído, no son cosas muy avanzadas, pero con relación a estar bien acompañado, yo lo abriría de pronto en dos categorías. La primera es, hombre, ¿quién o quiénes que están alrededor mío me inspiran, me hacen pensar en cosas más difíciles? ¿Quiénes me impulsan a llegar más lejos? Por un lado. Y por otro lado, en quién está alrededor de uno es ¿y quién hace parte de mi equipo? ¿Quién me está ayudando? Yo creo que estas dos preguntas van evolucionando con el tiempo y son dinámicas las respuestas. En Refinancia hemos tenido distintas etapas. Hay una primera etapa muy clara que fue una etapa de emprendimiento muy básico. Después fue una etapa, si se quiere, de crecimiento agresivo. Después una etapa de formalización y después una etapa de, llamémoslo, institucionalización. Y ahí estamos y nos falta mucho recorrido hacia adelante. Pero en cada una de estas etapas nuestro equipo ha cambiado, las habilidades requeridas de ejecución han cambiado y es una decisión difícil, ir cambiando el equipo, ir reemplazando a aquellas personas que en las primeras etapas fueron los grandes ejecutores y la siguiente etapa requeríamos de siguiente nivel de pensamiento y siguiente nivel de habilidades y lo fuimos reemplazando, pero el entender en la etapa en la que nos encontramos quién nos puede contribuir y quién nos inspira, creo que termina siendo crítico. Hay que evaluar entonces con cuidado de quién está uno rodeado y creo que es una segunda regla que propongo para pensar en grande. Tercera regla, hay un concepto en la India, y me devuelvo porque voy a mencionar la India. Refinancia se asoció con unos socios estratégicos que hacen algo parecido a lo que nosotros hacemos alrededor del mundo. Están basados en California, pero tienen una operación muy relevante en la India, en Gurgaon, que es muy cerca a Nueva Delhi. Y nos ha tocado, nosotros los colombianos, ir a visitar a estos indios y observar la manera como operan. Y usan siempre una palabra. Es muy interesante, es un tema cultural. La palabra es journey, recorrido, el recorrido. Entonces, para todo proyecto hay un respeto profundo por el journey, por el recorrido. Se entiende que ese recorrido tiene etapas. Se entiende que no se improvisa en la medida en que evoluciona ese recorrido. Se respeta que el recorrido va dando derechos. Y es muy interesante porque si lo conecto un poco con nuestra idiosincrasia, en muchos casos, prometer cosas que son muy complejas de realizar y decir frescos,
ahí lo sacamos adelante, hágale tranquilo. Tiene un elemento positivo de que le metemos el hombro, pero tiene un elemento, llamémoslo peligroso, de que no estamos respetando las etapas que requiere el recorrido. Y pienso que es un elemento crítico para este concepto de ir pensando, primero de pensar en grande, pero por un lado de buscar un sueño superior, una gran aspiración. Vamos por partes, nos lo comemos por partes. Logramos un primer nivel, eso nos da derecho para el siguiente. Logramos ese siguiente nivel y eso nos da derecho al siguiente nivel de sueño. Entonces, con estos tres elementos, profundidad, estar bien rodeado y respeto por el recorrido, creo que se justifica el soñar en grande. Y creo que además se limita la posibilidad de que un gran sueño resulte en una fantasía. Nuestro país está en un momento de, llamémoslo de evolución por un lado y de ebullición por otro lado. Los próximos 10 o 20 años el ambiente empresarial de nuestro país va a tener un gran vuelco. Se requerirán de nuevas personas, de nuevos individuos que participen del ambiente empresarial de este país. Y esos individuos tenemos que estar seguros que están pensando en grande, que están pensando en talla mundial y que eliminamos la tendencia, por un lado, de improvisar y hacer las cosas a medias y por otro lado de, si se quiere, saltarse etapas que permiten la madurez para ejecutar. Entonces creo que es nuestra responsabilidad, conectando con la cita de JFK, de darnos cuenta que si hemos sido entregados nosotros con grandes oportunidades, si hemos sido entregados nosotros con grandes capacidades, entonces mucho se espera de nosotros y lo primero será esperar que tengamos la intención de soñar en grande. Muchas gracias.